Vamos a tener la breve meditación de este capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Esta mañana continuamos viendo la historia de la redención, pero ahora no sé si lo notaron, regresamos a la perspectiva desde el reino del norte. Capítulo anterior estábamos viendo al respecto de los reyes desde el reino del sur. Pero nuestro capítulo de esta mañana regresa a la historia particular de los reyes en el reino del norte, de las 10 tribus de Israel. Y el último rey que nosotros observamos capítulos atrás era Jehú, un hombre que se caracterizó por ser precipitado en su llamamiento y también por ser un rey que fue sanguinario y agresivo en el llamamiento al cual se le había dado. Ustedes recordarán que fue ungido para traer juicio sobre la casa de Acab, y no obstante el profeta más adelante dictamina un juicio sobre la casa de este rey por la sangre que derramó. Nuestro texto de esta mañana en particular nos deja ver dos reyes, perdón. Ahora vemos a Joacás, hijo de Jehú, y también vemos a Joás, que es hijo de Joacás. También encontramos en nuestro capítulo la muerte de Eliseo. Ahora, aquí puede volverse un poco confuso porque encontramos nombres similares de personas diferentes que están reinando tanto en el norte como en el sur. Joás lo encontramos reinando en el norte, mientras también había un Joás reinando en el sur. Entonces, solo hago esa aclaración para que no nos confundamos. Son personas diferentes reinando en lugares diferentes, hermanos. ¿Y qué es lo que observamos del reinado de Joacás que encontramos desde el verso 1 hasta el verso 9? Bueno, encontramos que él empezó a reinar de manera también muy joven. Es un rey que comenzó su reinado sobre este reino en una época muy temprana. Él comienza a los 17 años. Y nos damos cuenta por los textos que no hizo lo bueno delante del Señor. Dice nuestro capítulo que hizo lo malo delante del Señor siguiendo las idolatrías de Jeroboam o siguiendo los pasos de su padre Jeroboam. Y es interesante porque nuestro texto nos dice que él fue atacado por los sirios y que también fue atacado, por los sirios por dos diferentes reyes, Asael y Ben-Hadad, y que él oró al Señor. Y hermanos, yo creo que ese énfasis nos deja ver el autor que los reyes del norte no estaban completamente ajenos de quién era Jehová. No obstante que ellos siguieron en sus idolatrías, porque tanto Joacás como Joás se dice que hicieron lo mismo que su padre, Jeroboam, y ustedes recordarán, cuando el reino es dividido, lo que hace Jeroboam, levantar dos becerros, levantar la ciudad de Samaria y tratar de imitar lo que está pasando en Jerusalén, con la intención de guardar al pueblo y que no le fuera quitado aunque Dios se lo había dado. Ellos caen en idolatría y esta frase que normalmente nos expresa y anduvieron en los pasos de su padre Jeroboam, nos habla de las idolatrías que ellos también practicaron. Pero es muy particular que Joacás ora al Señor al ver el juicio sobre Israel. Y eso nos deja a nosotros meditar que Joacás no era del todo ignorante de quién era el Señor. Y no solamente eso, sino que él es muy probable que está relacionando el juicio que él está teniendo como de parte del Señor. Por eso ora a él. Vemos que él finalmente muere, dice, y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Y reinó Joás su hijo. Y el versículo 10 nos dice que en el año 37 de Joás, el rey que les decía que actualmente se encontraba en Judá, Joás, el hijo de Joacás, empieza a reinar. Ahí es donde estos reyes con el mismo nombre, en diferentes lugares, con diferentes edades, están reinando. ¿Y qué se nos dice de este Joás en el reino del norte?
Bueno, nos dice que sube al reino después de la muerte de su padre, pero también el texto, aunque muy breve, nos deja ver que también siguió en los pecados de Jeroboam. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam. Así que Joás también sigue practicando la idolatría. Es muy probable que seguía con la adoración a estos dos becerros de oro que se habían levantado y que Jeroboam, un ancestro de ellos, no su padre inmediato, ya han pasado varias descendientes, los había levantado en lugares claves para que el pueblo los adorara. Así que continúa el pecado de este hombre en el reino del norte y nos dicen que a la muerte de Joás, su hijo Jeroboam empieza a reinar. Nuestro capítulo no va a adentrarse en Jeroboam segundo, como es conocido en la historia de la redención. Jeroboam segundo, el capítulo 14, habla un poco más al respecto. Nuestro capítulo de ahí pasa a esta muerte de este hombre en particular, Eliseo. A partir del verso 14 nos dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y nos empieza a relatar que Eliseo muere en el tiempo en donde precisamente Joás se encuentra como rey de Israel o rey del reino del norte. Pero si ustedes se percatan por cómo se desarrolla la historia a partir del verso 14, parece ser que Joás sabe quién es este Eliseo. Ya no solamente es como Joacás, su padre, que oró al Señor, sino que él reconoce que Eliseo es un profeta del Señor. Por la forma en la que él se entristece de la muerte de Eliseo, parece que él está reconociendo que la palabra de Dios está con él. Y nos dice que descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, él sabe que está por morir. Él sabe que Eliseo está por morir y él viene llorando porque sabe que la palabra de Dios está con Eliseo. Y Eliseo es utilizado en una situación muy particular. Él le dice que tire una flecha y esta flecha es llamada saeta de salvación. Y entonces aquí nos empezamos a dar cuenta por qué Joás reconoce que Eliseo es un instrumento de Dios mientras él se encuentra al reino. Él saca una flecha, le dice a Eliseo que tire la flecha, la tira hacia el norte y entonces es llamada saeta de salvación. Después les dice nuevamente a Eliseo que tome las flechas y golpee la tierra, uniendo la historia, diciéndole, esta flecha que ha salido es saeta de salvación con la cual herirá Dios a Siria. Ahora toma estas flechas y golpea la tierra. Ahora hay mucha interpretación al respecto de qué está pasando aquí, pero lo que podemos ver es que Joás toma las flechas y dice que tan solo las utiliza y golpea 3 veces la tierra. Y entonces Eliseo se molesta por la actitud de Joás. Intérpretes que dicen que esta era una forma de anunciar juicio contra alguna nación. Hay otros intérpretes que dicen que Joás simplemente fue incrédulo, puesto que la primera había sido llamada saeta de salvación y que él tenía que haber golpeado hasta destruirlo, porque ya se le había dicho que iba a destruir a Siria, y como que él duda y tan solo lo hace 3, no lo sabemos con claridad. Lo que sí sabemos es que el profeta se molesta y le dice, si tú hubieras golpeado más veces, sea por incredulidad o sea por dureza, si tú hubieras golpeado más de 3 veces, tú hubieras derrotado por completo a los sirios. Pero cuanto lo hiciste únicamente 3 veces, únicamente 3 veces derrotarás a Siria. Y la historia continúa. Nos dice que Eliseo muere y es sepultado. Y nos viene esta historia que para los que hemos estado en la iglesia, casi toda nuestra vida siempre fue sorprendente.
Eliseo es sepultado y luego vienen unos hombres y resulta que uno de ellos cae en su tumba y entonces al tocar la tumba de Eliseo se levanta y resucita. Y siempre es sorprendente ver esta historia al darnos cuenta que la tumba en donde estaba Eliseo hizo que una persona resucitara. La historia continúa diciéndonos que Dios tuvo misericordia de Israel y que solamente los afligió por un tiempo usando a Hazael, rey de Siria. 22, y Hazael, pues rey de Siria, afligió a todo Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y tuvo misericordia de ellos y les dio un respiro. Después viene Ben-Hadad y el Señor tiene. El Señor está mostrando una misericordia increíble para un pueblo que no le busca. Joás era hijo de Joacás, Joacás era hijo ay, hermano, Ocosías, Ocosías descendiente de Acab, y nosotros conocemos el mal actuar de estos reyes. Ahora, no solamente de lo.
hace intencionalmente todo lo posible para no ir entre... Y vemos que el que había muerto salió, dice. Y Jesús les dice, desátenle y déjenle ir. Y hermanos, esta historia, aún mucho más gloriosa, de aquel hombre que cayó en la tumba de Eliseo y que la palabra de Dios hizo que se levantara, es más preciosa, no porque Lázaro fue tan solamente resucitado, sino por toda la enseñanza que hay detrás de esto. Porque Lázaro tarde que temprano muere. Lázaro vuelve a morir. Lázaro no perduró después de esto. Lázaro muere. Sin embargo, la enseñanza que está dando el Señor Jesucristo ahí es que por su palabra los muertos resucitarían. Pero no solamente los muertos en el día postrero, sino los muertos que Él llame a vida, hermanos. Y hermanos, esta gloriosa verdad la hemos vivido cada uno de nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, vive. Esta es la manera donde la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo, mostró su poder para llamarnos de la muerte en la que nos encontrábamos a vida. Y esto es lo que cada uno de nosotros hemos experimentado cuando nuestro Señor Jesucristo hace un llamamiento eficaz para salvarnos por medio de su palabra y cambiar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne o darnos una nueva vida. Hermanos, esto es muy glorioso, porque lo que vemos en Eliseo es tan solo una muestra de poder que luego nuestro Señor Jesús con mucha claridad enseña y que cada uno de nosotros hemos vivido, que nuestro Señor Jesucristo por su palabra nos da vida, hermanos. Así que sigamos adorando a nuestro Señor por su misericordia al darnos vida, hermanos.